Skłodowska-Curie es un icono de la ciencia cuyos logros se extienden más allá de su vida. Pionera sin proponérselo en un mundo de hombres, fue la primera persona en obtener 2 premios Nobel. La primera mujer catedrática en la Universidad de la Sorbona y la primera extranjera enterrada en el Panteón de los Hombres Ilustres de Francia. Para esta polaca de aspecto frágil pero fuerte de carácter, nada fue sencillo. Sin embargo, siempre se mantuvo fiel a sí misma. No se dejó intimidar en los momentos duros, ni tampoco se dejó llevar por los halagos. Para ella, la ciencia siempre fue un compromiso por el bien común y por eso rechazó enriquecerse a su costa. No podemos confiar en construir un mundo mejor sin mejorar los individuos. Con este propósito, cada uno de nosotros debe trabajar su propio perfeccionamiento, aceptando en la vida su parte de responsabilidad, ya que nuestro deber particular es el de ayudar a aquellos a quienes podemos ser útiles. En 1867, Polonia es un país ocupado por Rusia, Austria y Prusia. Ese año, el 7 de noviembre, nace María Skłodowska en Varsovia, en el seno de una familia profundamente polaca. Es un ambiente de muchísima opresión porque Varsovia caía en el poder ruso, que era el más opresor de los 3. Nació en una familia muy patriótica, que sus antecesores habían participado en los levantamientos del pueblo polaco contra el invasor, y de puertas para adentro se vivía la tradición polaca, la cultura polaca, y de puertas para afuera la ola rusificadora. Belén Juste, investigadora sobre Curie y coautora del libro Ella misma. Y eso marcó mucho el carácter, esa doble vida, el peligro que corría continuamente si ella desvelaba algún problema en su conducta. Su padre Władysław, profesor de física, y su madre Bronislawa, directora de una escuela de señoritas, infunden a sus hijos, sobre todo, la pasión por aprender. Yo creo que los valores más importantes que les inculcan es que la mayor riqueza es la cultura. Sonia Rivas Caballero, investigadora y coautora del libro Ella misma. Para ellos no hay nada más enriquecedor que pasar una tarde del sábado leyendo poesía, traduciéndola directamente como hacía su padre, que era una persona profundamente culta, acercándoles a la ciencia, acercándoles a la literatura, no solo a la literatura polaca, sino a la literatura europea. Es decir, tienen clarísima que esa es la máxima riqueza. Desde la infancia he sentido un gran gusto por la poesía y aprendí de memoria largos pasajes de nuestros grandes poetas. El conocimiento de otras lenguas intensificó mi amor por la poesía. Desde pequeña estudié francés, alemán y ruso. Más tarde sentí la necesidad de aprender inglés y logré conocer su lengua y su literatura. Pronto, María muestra interés por la física. Y ella recordaba siempre cómo en el salón de su casa, en el mueble, en la cristalería, se guardaban los aparatos de física como las grandes joyas de la familia, y que ella no llegaba a tocarlos, pero los miraba y le atraían como un imán. Y ese primer recuerdo de pequeña impactó mucho en ella y el ejemplo de su padre. Su familia era instruida, pero también, aparte de su familia, que tenía la educación como uno de sus valores, hay que tener en cuenta, y eso es algo que se recuerda menos frecuentemente, que la Polonia de su tiempo, podemos citar bastantes científicos notables, especialmente matemáticos. José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Real Academia de España. No podemos reducir solo la vocación científica de Marie Curie a la familia, también hay que tener en cuenta su patria. Mania, como la llaman cariñosamente, es la menor de 5 hermanos. La familia, vapuleada por la opresión rusa, vive modestamente pero feliz. Ella recuerda con especial cariño los veranos en el campo, lejos de la férrea disciplina rusa. Allí gozábamos de una cierta libertad. En ocasiones cruzábamos la frontera de nuestra provincia, gobernada por los rusos, e íbamos hacia el sur, a la montañosa Galicia, donde el control político por parte de los austriacos no era tan opresivo. Podíamos hablar en polaco y cantar canciones patrióticas sin arriesgarnos a ser encarcelados.
Pero el mayor vacío que siente es el no poder disfrutar de las caricias de su madre. La madre enferma en el embarazo de Marie contrae la tuberculosis, la enfermedad tan común en la época, y esto marcó pues un aislamiento total, como se producía entonces. No había ningún contacto físico con ninguno de los hijos y Marie nunca tuvo el beso de su madre, el abrazo de su madre, siempre esa distancia protectora, y esto la marcaría tremendamente, ese carácter tímido, extremadamente introvertido y esa coraza afectiva que tuvo siempre, porque finalmente su madre fallece cuando ya solo tenía 10 años. Aquella catástrofe fue el primer gran sufrimiento de mi vida y me sumió en una profunda depresión. Durante muchos años, a todos nos pesó la pérdida de quien había sido el alma del hogar. Cuando muere primero la hermana y después la madre, los 4 hijos que quedan, yo creo que se esfuerzan especialmente en dar al padre la alegría de sacar las mejores notas, puesto que para él era lo más valioso. Efectivamente, cuando Marie saca su medalla de oro, entra en un periodo de depresión porque ya no tiene nada a lo que enfrentarse, no tiene ninguna meta que conseguir. A partir de ahí el padre comprende perfectamente que lo que ella está pasando es un momento de debilidad, de haber aguantado tanto tiempo esa crisis interna, ese dolor interno, y lo que hace es mandarla 1 año de vacaciones para que esté en el campo, para que esté con su familia y no tenga ninguna obligación. A su vuelta, María se plantea qué hacer con su vida. Tiene 17 años y no puede ir a la universidad como le gustaría porque las leyes rusas lo prohíben y su padre no tiene dinero para enviarla al extranjero. Su hermana mayor, Bronia, y ella tienen que conformarse con la llamada Universidad Volante. Pues es una universidad clandestina muy conocida que lo que procuraba era estudio a las mujeres polacas que no podían acceder a la universidad, con clases de profesores que arriesgaban su vida por esta tarea en pisos también clandestinos, y también hacían obras de teatro, compartían lecturas polacas, que cualquier delación de esto supondría el fusilamiento o la deportación a Siberia, y ella siempre colaboró con Bronia y con su grupo de amigos en esta universidad volante. Tengo un recuerdo muy vivo de la simpática atmósfera de camaradería intelectual y social que disfruté aquel tiempo. Realmente los medios eran pobres, pero sigo creyendo que las ideas que nos guiaban entonces eran las únicas que podían conducirnos a un verdadero progreso social. Tienen un gran compromiso social y ella lo vive en esta universidad clandestina, y además ve cómo hermanos de sus compañeras son delatados y son fusilados. Esto no lo olvidará ella nunca y siempre cree que hay que luchar y que hay que enfrentarse y que hay que cambiar las cosas. Las 2 hermanas insisten en estudiar en la Sorbona y entonces hacen un pacto. Lo que ellas hacen es un pacto precioso, un pacto fraterno, y lo que hacen con ese pacto es conseguir la una apoyar a la otra, es decir, Marie primero se sacrifica para que estudie Bronia, y cuando Bronia es ya médico, es Bronia la que la lleva a París para que ella pueda estudiar. En otoño de 1885, Bronia parte hacia París y María se coloca como institutriz. Cuando efectivamente descubre que necesitan ganar más dinero y ella toma el sacrificio para ella inmenso de abandonar a su padre, al que quería profundamente, se va a un lugar muy lejano, a 4 horas en tren y 3 horas en trineo. Allí comprueba que los niños de los campesinos polacos no saben escribir y, por supuesto, no aprenden nada en polaco. Ella, a partir de ahí, ejerce su trabajo como institutriz y lo que le pide al jefe de la casa es que le dé permiso para en sus horas libres montar un pequeño colegio para los niños. En casa de los Zorowski, lejos de su entorno familiar, conoce el primer amor. Es una mujer muy jovencita, pero ya domina el francés, habla inglés, habla un poquito de alemán, polaco y ruso. Es una mujer profundamente culta, una matemática brillante, una estudiante de física también brillante, y realmente eso le deja asombrado al hijo mayor de la familia cuando va de visita. Realmente le deja asombrado a Kazimierz Zorowski. Y el problema está en que da por hecho que la familia que la valora tanto, la va a valorar también si entra a formar parte de esta familia, y se encuentra con que no, que los convencionalismos sociales son algo muy fuerte en aquella época, y que una cosa es tener una institutriz muy culta y otra muy distinta es que tu hijo mayor se case con la institutriz.
Para mí es de los rasgos más maravillosos de María, tan joven en aquel momento, y cómo decide que sueña con volar a su nido en Varsovia y se tiene que quedar porque Bronia depende de ella, y en ninguna de las cartas que le escribe a Bronia deja constancia de este sacrificio y de este dolor. Descorazonada y sola, María empieza a cuestionarse su sueño de ir a París, como confiesa a su hermano Joseph. Ahora he perdido la esperanza de llegar a ser algo, y toda mi ambición se limita al porvenir de Bronia y al tuyo. Es necesario que vosotros dos, por lo menos, encaminéis vuestra vida según vuestros dones. Cuantas más decepciones tengo para mí, más esperanzas cifro en vosotros. Después de 3 largos años, María regresa a Varsovia. Bronia, que ha terminado la carrera de medicina y se ha casado, está en disposición de cumplir su parte del pacto. Y ahora tú, mi pequeña Mania, es necesario que hagas algo por tu vida. Si reúnes este año algunos centenares de rublos, el año próximo podrás venir a París y vivir con nosotros, donde tendrás cama y comida. Pero María rechaza la oferta de su hermana. Cree que ella lo que tiene que hacer es vivir con su padre, alegrar su vejez, y que los demás, su hermana Bronia y Joseph, son los que han tenido suerte en la vida, y que ella, pues ha fracasado y se quedará en Varsovia como institutriz o como profesora de instituto emulando a sus padres. Bronia, que no entiende nada, se planta en Varsovia a ver qué pasaba con el sueño de su hermana. Gracias a la insistencia de Bronia, María retoma su sueño y en 1891 pone rumbo a París. El 3 de noviembre pisa por primera vez la Sorbona y se matricula en ciencias ya como Marie Sklodowska. Se instala en casa de su hermana y más tarde sola en una buhardilla del barrio latino. Resulta imposible describir todo lo que me aportaron mis primeros años en París. Estaba volcada en la alegría de aprender, aunque mis condiciones de vida no eran idílicas en absoluto, pues mis recursos eran escasos y mi familia no disponía de medios para ayudarme. Vivía en una habitación alquilada que en invierno era gélida. No era extraño que de noche el agua se helara en la jofaina. Para dormir, ponía toda mi ropa encima de la cama. Cocinaba con un infiernillo y solía alimentarme de pan, chocolate caliente, huevos o fruta. Sin embargo, ella dice que fue una etapa profundamente feliz porque se sentía libre, se sentía capaz de enfrentar la vida. Yo creo que también para ella fue muy importante el comprobar que se puede vivir sin una doble vida y que no tenía que murmurar ninguna conversación y que la gente se reía libremente y hablaba cualquier idioma libremente. En solo 2 años, María acaba sus estudios de física, licenciándose con el número 1 de su promoción. En el verano pasa las vacaciones junto a su familia, aunque su mente sigue en París. Su deseo es seguir estudiando, pero no tiene dinero. Gracias a una amiga, Marie logra una beca y regresa a la Sorbona. Esta vez se matricula en matemáticas. Además, el profesor Lippmann le propone una colaboración remunerada. Con su primer sueldo, Marie devuelve el dinero de la beca. Una mujer que vivía en una buhardilla en esas condiciones. Belén Juste. Que los 600 rublos que le habían dado de la beca Alexandrovich, que le permiten esa segunda licenciatura, que nada más tener su primer sueldo, siga en aquellas condiciones paupérrimas y devuelva íntegro el coste de la beca para que otro alumno pueda tener la misma oportunidad que tuvo ella, es de una talla moral que desde luego el padre se tuvo que sentir absolutamente orgulloso, y de hecho el comité de estas becas reconoció que nunca, ni antes ni después, volvió a darse esta tesitura. En la primavera de 1894 se produce un acontecimiento que cambiará su vida. Marie conoce a Pierre Curie. Me pareció muy joven a pesar de tener ya 35 años. Me impresionó la expresión de su mirada clara y la ligera apariencia de abandono de su figura espigada. Su forma de hablar, un poco lenta y reflexiva, su sencillez, su sonrisa, inspiraban confianza. Entablamos una conversación sobre cuestiones científicas y luego hablamos de temas de interés social o humanitario.
Pese a la diferencia entre nuestros países de origen, existía una afinidad asombrosa debida a cierta analogía en la atmósfera moral y familiar en la que habíamos crecido. Los Curie eran una familia muy comprometida también socialmente. El padre de Pierre era médico. Pierre tenía un hermano, Jacques, que también era físico como él. Sonia Rivas Caballero. Fue una familia también muy atípica. Antes de encontrarse con Marie Curie, Pierre Curie ya era un sabio internacionalmente reconocido. Era a la vez un gran investigador y un gran diseñador de instrumentos científicos. Su nieto, Pierre Joliot Curie. Pierre Curie había decidido que nunca se casaría porque consideraba que ninguna mujer soportaría nunca la pasión absoluta que él tenía por la ciencia. Y se encuentra con Marie Curie. Y ese encuentro cambia rápidamente su punto de vista. Rápidamente entendió que estaba delante de una mujer que le iba a dar la posibilidad de crear a la vez un entorno personal familiar mientras proseguía libremente y con pasión su obra científica, compartiendo su pasión por la ciencia. Pierre le propone matrimonio a Marie. Sería algo hermoso, en lo que no me atrevo a creer. El hecho de pasar la vida cerca el uno del otro, hipnotizados en nuestros sueños. Su sueño patriótico, nuestro sueño humanitario y nuestro sueño científico. Y Marie, sin embargo, tiene el resquemor de aquella decepción amorosa que se había prometido a sí misma no volver a desbloquear su corazón y no volver a sufrir por este tema, y además se había comprometido con su padre a atenderle en su vejez, y esto pesaba muchísimo en ella en su exceso de responsabilidad. Pero Pierre consigue vencer su resistencia y se casan en 1895. Nuestra convivencia era muy estrecha. Compartíamos los mismos intereses: el estudio teórico, los experimentos de laboratorio, la preparación de las clases y los exámenes. Dedicábamos los días de vacaciones a recorrer el campo de los aledaños de París, a ir al mar o a la montaña. 2 años después nace Irene, su primera hija. Una enorme alegría, pero también una responsabilidad añadida. Afortunadamente, la pareja va a contar con la ayuda inestimable del padre de Pierre, que se traslada a vivir con ellos. La cuestión de cómo cuidar a nuestra hija Irene y de la casa, sin renunciar a la investigación científica, se volvió acuciante. Mientras estaba en el laboratorio, Irene se quedaba al cargo de su abuelo, que la adoraba y cuya vida iluminaba. La unión tan estrecha de la familia me permitió compaginar mis obligaciones. Una vez organizada la vida familiar, Marie empieza a trabajar en su tesis doctoral y se pone a investigar si la radiactividad del uranio, descubierta por Henri Becquerel, está presente en otros elementos químicos. Comienza a estudiar los minerales y para ello cuenta con la aportación de Pierre. La manera de estudiar la presencia y la intensidad de un elemento radiactivo en un conjunto de minerales, como es lo que disponían, era a través de la intensidad de las radiaciones que emiten. José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia. Pierre Curie, junto con un hermano suyo, también físico, Jacques, habían inventado, desarrollado un instrumento, un electrómetro de cuarzo piezoeléctrico que permitía medir con gran exactitud esas radiaciones. Gracias a este aparato, detecta en varias muestras una sustancia radiactiva más potente que el uranio. Verifiqué este hecho sorprendente para asegurarme de que no había cometido ningún error de medición. Solo existía una explicación. Aquellos minerales debían contener alguna sustancia desconocida, muy activa. Mi marido estuvo de acuerdo conmigo, así que juntos empezamos a buscar inmediatamente esta hipotética sustancia. En julio de 1898, los Curie anuncian el descubrimiento del polonio. Creemos que la sustancia que hemos sacado de la pechblenda contiene un metal no conocido aún, vecino del bismuto por sus propiedades analíticas. Si la existencia de este nuevo metal se confirma, nos proponemos denominarle polonio.
del nombre del país de origen de uno de nosotros. Meses después descubren un segundo elemento químico aún más importante, el radio. Ahora les queda por delante lo más difícil, aislar los dos nuevos elementos. Hay que tener en cuenta que, aunque se anuncia en 1898 el descubrimiento de polonio y el radio, se identifica la existencia de ambos, de polonio y radio, pero estudiar sus propiedades. Por ejemplo, el peso atómico del radio es una tarea que lleva mucho más tiempo. No teníamos dinero, ni disponíamos de un laboratorio adecuado, ni de colaboradores que nos ayudaran en nuestro empeño. Era como crear algo de la nada. Puedo decir sin exageración que este periodo fue, para mi marido y para mí, la época heroica de nuestra existencia en común. Les ceden para llevar a cabo este trabajo lo que era la antigua sala de disección de cadáveres de la Universidad de Medicina de París, que ya no era válida ni para diseccionar cadáveres. Era una barraca de planchas, con el pavimento asfaltado y el techo acristalado, que no estaba del todo resguardado de la lluvia. El único material disponible eran unas mesas de madera, una estufa de hierro y la pizarra que tanto le gustaba usar a Pierre. No había campanas extractoras para los gases perjudiciales, así que teníamos que llevar a cabo las operaciones al aire libre, si el tiempo lo permitía, o en el interior con las ventanas abiertas de par en par. Marie se adjudica sobre todo las funciones de análisis químico, de tratar de aislar los elementos que producen esa radiación, mientras que Pierre se dedica a las propiedades físicas utilizando ese instrumento que además aparece en muchas fotografías, ese electrómetro de cuarzo piezoeléctrico. A veces pasaba el día entero removiendo una masa en ebullición con una barra de hierro, casi tan larga como yo. Era un trabajo extenuante transportar los recipientes, trasvasar los líquidos y remover durante horas la materia en una evaporadora de hierro. Por la noche estaba rendida de fatiga. Otros días el trabajo consistía en una pequeñísima y delicada cristalización fraccionada para concentrar el radio. Creo que es totalmente erróneo presentar a Pierre y a Marie como sabios que sacrificaron su vida por la ciencia. No sacrificaron su vida para nada, practicaron un oficio con pasión del que siempre sacaban placer. No puedo quejarme de nada más. Mi hija crece bien y tengo el mejor marido que puedas soñar. Ni yo misma podía sospechar que encontraría un ser así. Cuanto más juntos vivimos, más nos queremos. ¿Cómo pudo estar tan unida esa pareja? Bien, compartían la misma idea del papel social de la ciencia, ese mismo entusiasmo por el progreso y el conocimiento y de las tecnologías. También tenían la idea de que la base de todo progreso científico se encontraba en lo que llamamos ahora la investigación fundamental, la investigación de base, la que permite sacar a la luz conocimientos nuevos. Tras 4 años de investigaciones, en 1902 obtienen un decígramo de cloruro de radio puro. Aquella pizca de sal era el triunfo a tanto esfuerzo. Marie, feliz, le comunica el hallazgo a su padre. Él le responde orgulloso. Ya estás en posesión de sales de radio puro. Si se considera la suma de trabajo que ha sido realizada para obtenerlo, en verdad te digo que es el más costoso de los elementos químicos. Desgraciadamente, su padre no podrá disfrutar de los éxitos de su hija, ya que muere repentinamente una semana después. Cuando llega a Varsovia ya había fallecido y nunca se perdonará no haber estado con su padre hasta el final, y se autocastigó muchísimo toda su vida por lo que ella consideró el abandono de su padre, y siempre se culpó. Tras el descubrimiento del radio, los Curie reciben peticiones de todo el mundo. Quieren saber cómo lo han obtenido.
En ese momento el matrimonio se plantea si debe patentar o no su hallazgo. De mutuo acuerdo, renunciamos a sacar provecho material de nuestro descubrimiento. No patentamos nada a nuestro favor y publicamos, sin reserva alguna, los resultados de nuestras investigaciones, así como el procedimiento para preparar el radio. Todo ello resultará muy beneficioso para la industria del radio y para los científicos. Teniendo en cuenta ese conocimiento de la utilidad y la posible rentabilidad de los materiales radiactivos en el campo de la industria, hay que valorar más esa decisión consciente de ambos de no patentar la radiactividad y que obedece a su espíritu, que es otra de las características que ambos, los dos, fueron lo que se podría calificar progresistas de izquierdas, tanto en sus ideas políticas como en opciones religiosas, etcétera, etcétera. Pierre y Marie experimentan con la radiactividad ajenos a sus efectos nocivos que empiezan a hacer mella en su salud. Se desconocía el poder maligno que tenían estas sustancias, que para ellos eran como unos hijos. Belén Juste, investigadora sobre Curie y coautora del libro Ella misma. Sí que es verdad que Pierre empezó a afectarse antes que ella, sobre todo con problemas reumáticos, él caminaba de una manera un poco desequilibrada. Pierre llevaba en el bolsillo una muestra de radio y experimentaba con ella el efecto sobre la piel. De hecho, una de las primeras aplicaciones que todavía, con muchas diferencias, tiene alguna conexión con la medicina actual, es para tratar de combatir tumores, para destruir tumores. En 1903, la Academia Sueca comunica a Pierre la concesión del Premio Nobel de Física, pero solo a él. Habla muy en favor de Pierre Curie, que cuando se entera de eso, pues él escribe diciendo que no aceptaría semejante galardón y recalca los méritos de Marie. Entonces consigue por primera vez que se cambie, hay una nueva votación y gracias a eso les dan el premio. Sonia Rivas Caballero, investigadora y coautora del libro Ella misma. Pero Pierre lo que deja muy claro es que si no le incluyen a ella, él no va a recogerlo. Es decir, él no va a estar. Es que Marie luchó hasta muchos años después con el eslogan de que ella no valía nada. Era el enamoramiento de su marido la que la había alzado al culmen de la fama científica, pero que ella en solitario no valía nada. Con el Nobel llega un momento dulce en su vida. Por fin mejora su economía. A Pierre le conceden una cátedra de física en la Sorbona e ingresa en la Academia de Ciencias. Además, nace su segunda hija, Eva. Hacía un tiempo delicioso. Irene corría detrás de las mariposas con una pequeña red. Yo tenía la misma sensación que había experimentado en los últimos tiempos, de que ya nada nos turbaba. Me sentía sosegada y llena de ternura hacia el magnífico compañero que estaba allí conmigo. Pero la tranquilidad va a durar poco. El 19 de abril de 1906, su vida da un giro trágico. Pierre es atropellado y muere. Pierre mío, estás ahí. Aún eres tú encerrado en un sueño del que ya no puedes salir. He puesto mi último beso en tu cara fría, pero siempre amada. Luego, algunas flores del jardín sobre tu ataúd y mi retrato de la pequeña estudiante juiciosa que amabas tanto. Pierre mío, estábamos hechos para vivir juntos. Todo ha terminado. Es el final de todo. De todo. De todo. Marie se refugia en el silencio y vuelca todo su dolor en un diario que escribe a su marido. Pierre mío, la vida sin ti es atroz. Es una angustia sin nombre, una desolación sin límites. Mi querido Pierre, cómo añoro verte.
Jamás tendré bastantes lágrimas para llorar por ello, y todo lo que puedo hacer y sentir es en vano frente a semejante desastre. F lo cuenta muy bien, cómo su madre no supo tener nunca un acercamiento afectivo del bloqueo aquel que le venía en la infancia, pero que sobre el papel, tanto en las cartas entre Pierre y ella como de ella y sus hijas, es de una sensibilidad exquisita, de una ternura. Entonces yo creo que la Marie más auténtica está en sus cartas. Con 38 años y 2 niñas pequeñas, tiene que tirar para adelante. Rechaza la pensión que le ofrece el gobierno francés, pero acepta sustituir a su marido en la cátedra de la Sorbona. He aceptado. No sé si he hecho bien o mal. A menudo me decías que te encantaría que yo diera un curso en la Sorbona. A veces me parece que así me será más fácil vivir, y otras, que es una locura embarcarme en todo esto. Por primera vez, una mujer es nombrada profesora en la universidad. 6 meses después, imparte su primera clase en medio de una enorme expectación. Pues la verdad es que todo el mundo, todo París del momento se fue al anfiteatro de la Sorbona esperando ver algo único, una viuda desconsolada tomando la cátedra de su marido y algo un poco hasta teatral. Pidió que no hubiera presentación, directamente salió con su traje negro, se abrió una puertecita, salió e inmediatamente empezó la lección en el mismo punto en el que su marido la había dejado. Es una mujer que rompe techos de cristal, no los rompe todos. El ejemplo más notorio es cuando fue rechazada su admisión en la Académie des Sciences, en la Academia de Ciencias, y la Academia de Ciencias francesa, tengo que recordar, era una institución prestigiosa y Marie Curie nunca fue académica de ciencias. Marie intenta superar la ausencia de Pierre repartiendo su tiempo entre sus hijas, el laboratorio y las clases. En 1909, la posible creación del Instituto del Radio le devuelve la ilusión. Pues esto surge de la Universidad de París y la verdad es que es muy importante porque se plantea crear un gran centro de radioactividad. Y ahí realmente es un hito en la vida de Marie porque piensa que por fin puede cumplirse el sueño de los dos. Les ceden los terrenos, la universidad en pleno corazón de París, en el barrio latino, muy cerca del Panteón, y como es una zona nueva que pertenecía a un antiguo convento, se abre una calle nueva a la que le ponen el nombre de Pierre Curie. En 1911, Marie se ve envuelta en un escándalo. La prensa se hace eco de un supuesto romance entre la premio Nobel y el físico Paul Langevin. No puedo decir si tuvo o no relación con Paul Langevin. Desde luego, la familia tiene 2 nietos actualmente y uno dice que sí y otro que no. Realmente conociendo a Marie, para mí es muy difícil imaginar que sí tuvo esa relación por el mero hecho de que ella estaba dispuesta a presentar una querella contra la esposa de Langevin. Sí hemos comprobado que había un trato realmente entrañable entre ellos porque Paul Langevin era íntimo amigo también del matrimonio Curie, han investigado juntos, le admiraba profundamente como maestro. La prensa incluso llega a decir que Langevin y Curie han huido juntos. Marie lo desmiente tajantemente. La absurda extravagancia sobre mi supuesta desaparición con Monsieur Langevin me obliga a aseverar mi reserva más expresa sobre la exactitud o autenticidad de todo lo que se me atribuye. No hay nada en mis actos que me haga sentir avergonzada. No añadiré nada más. Pero desde este momento emprenderé acciones rigurosas contra las publicaciones de escritos que me sean atribuidos. El periódico Le Journal, que ha iniciado el escándalo, rectifica, pero es tarde. La opinión pública ya la ha condenado. Y apareció su casa pintada de ladrona de maridos, extranjera, las hijas le tiraban tomates, a ella le tiraron huevos, le tiraban de todo, tuvo que huir de su casa, refugiarse con una familia y los amigos, y el rector de la Sorbona tuvo sobre su mesa el despedirla, echarla de la Sorbona, y realmente fue durísimo. Yo quería añadir que, sin embargo, también fue una época que, siendo tan dura como fue, le demostró las grandísimas amistades que tenía y la lealtad de la amistad que tenía. El propio Albert Einstein, el que había conocido en el Congreso Solvay, también le escribió. Y sobre todo, para mí es importantísimo, el hermano de Pierre Curie, su cuñado, que escribe una carta pública. En el nombre de la familia Curie, quizás sea útil decir que mi cuñada ha sido siempre en su vida privada tan perfecta y extraordinaria como ha sido distinguida desde el punto de vista científico.
Ella fue la alegría de mi hermano hasta el momento de su muerte. Es imposible imaginar dos seres que se entendiesen con mayor perfección. Ella fue la felicidad de mi padre durante los últimos años de su vida. Y respecto a mí, pues el cariño que siento por ella es tan profundo como el que sentiría por una hermana verdadera. Y a ella que la dijeran que había mancillado el apellido Curie, yo creo que es lo que más la hirió, y el ver a sus hijas atemorizadas, y ella intentó evitar a sus hijas el dolor máximo de esta situación. De hecho, fue una época en la que ella reconoce también en su autobiografía que fue una época en la que tuvo realmente tentaciones de suicidio, es decir, era excesivo, había sufrido excesivamente de una manera tan injusta que sí que le llevó a una depresión importante. En medio del escándalo, le conceden el Nobel de Química. El segundo premio Nobel que se da a Marie Curie, en este caso es el de Química y en solitario, en 1911, es por estudiar las propiedades del radio y medir el peso atómico. Yo creo, si tengo que ser sincero, que ese premio no está tan justificado en la medida de originalidad, sino que la comunidad química, cuando la radiactividad ya era un campo respetable y muy interesante, quería compartir algo de la gloria, y además qué manera mejor de compartir esa gloria que con Marie Curie. A pesar de encontrarse enferma y hundida, acude a Estocolmo a recoger el galardón. Allí recibe el respeto de la comunidad científica. Y se va a Estocolmo en diciembre de 1911 con su hija Irene, que tenía 14 años, la mayor, con su hermana Bronia, y súper enferma y realmente agotada, dedica la conferencia del Nobel a la memoria de Pierre Curie con una dignidad que yo creo que es tremenda. Y según llega a París, hay que ingresarla de urgencias por una afección renal. Durante meses, Bronia cuida a su hermana enferma. Viajan a los Alpes, a Inglaterra y a Polonia. La estancia en su patria se convierte en la mejor medicina. Volví a la tumba de mis padres. Paseé por la ribera del Vístula y cuando en la recepción ofrecida por las mujeres de Varsovia reconocí en una anciana el rostro de la señorita Sikorska, la entrañable directora del pensionado donde estudié de niña, me fundí con ella en un largo abrazo. En julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. La noticia pilla a Marie trabajando en París, mientras sus hijas están de vacaciones en Bretaña. Querida Irene, querida Yves, no os alarméis, tened calma y coraje. Si la guerra no estalla enseguida, me reuniré con vosotras el lunes. Os abrazo tiernamente, vuestra madre. Durante esta obligada separación, mantienen el contacto a través de una fluida correspondencia. 2 de agosto. Querida mamá, la gente por aquí está aterrorizada. Confunden la guerra con la movilización. Y llegó anoche hecha un mar de lágrimas porque un imbécil de 12 años que juega con ella le había dicho que se había declarado la guerra. 6 de agosto. Mi querida Irene, he recibido hoy tu triste carta del lunes, que me ha dejado muy preocupada. Sé valiente, querida mía. Te encomiendo a tu hermana pequeña. Sé maternal con ella en mi ausencia. Te abrazo tiernamente. Tu madre. 21 de agosto. Mi muy querida, si decides quedarte en París y me permites reunirme contigo, intenta averiguar qué podría hacer yo. He leído en los periódicos que hay cursos impartidos por las mujeres de Francia para formar auxiliares de enfermería, pero no sé si aceptarán a una joven de mi edad. Desearía tanto volver a verte. 28 de agosto. Acabo de recibir tu dulce carta y he tenido tantos deseos de besarte que he estado a punto de llorar. Debemos mantener la certidumbre de que, tras los días malos, reaparecerá el buen tiempo. Con esta esperanza, queridas hijas, os aprieto en mi corazón. Después de meses de incertidumbre, logran reunirse en París,
donde Marie está organizando las famosas Petit Curie. Unas especies de ambulancias que eran pues como unas camionetas en las que ella y su hija, la mayor, recorren el frente francés para tratar de ayudar, sobre todo utilizando las técnicas de análisis radiográfico, lo que diríamos ahora los rayos X, etcétera, etcétera. De manera que ayudaba a los cirujanos a estar inmediatamente de forma certera a la bala, salvando vidas y salvando multitud de amputaciones. Mi hija y yo tenemos muchos recuerdos de la vida en los hospitales de aquella época. Viajar era extremadamente difícil. A veces no sabíamos por dónde avanzar, ni cómo encontrar alojamiento y comida. No obstante, las cosas siempre acababan resolviéndose, dada nuestra perseverancia y la buena voluntad de la gente. Además de curar en el frente, las dos imparten cursos para formar a hombres y mujeres en el uso de los rayos X. Y hay fotografías en las que se ve, por ejemplo, a Irene dando clase o con grupos de militares para instruirles en esas técnicas médicas, ¿no? José Manuel Sánchez Ron, catedrático de Historia de la Ciencia. Yo no recuerdo ahora ejemplos comparables, desde luego en la Primera Guerra, la participación de científicos, hombres. En la Primera Guerra Mundial, pues por supuesto hay mucho escrito y sabemos, bien como soldados, oficiales, pero una labor humanitaria como la de Marie Curie yo no recuerdo, no conozco. En la primavera de 1919, Curie visita por primera vez España para inaugurar el Congreso de Medicina. En el Teatro Real y con la presencia del rey Alfonso XIII tiene lugar el acontecimiento que recoge en un artículo el doctor Gregorio Marañón. Ha habido un momento lleno de emoción que hará inolvidable este acto, cuando el rey le ha dado la palabra a Madame Curie. Delgada y pálida, vestida de negro sin un solo adorno, al ponerse en pie, se han oscurecido todos los esplendores del teatro, con la doble gloria que la circunda, la del hombre inmortal que compartió con ella su vida, y la fiebre de la investigación y la de su propia obra. Ha hablado 5 minutos tan solo con una voz delicada y dulce, pero segura, llena de modestia y a la vez de firmeza. La emoción con la que se le ha oído, los aplausos que se le han tributado, han sido bien distintos a los demás. Este será el primero de los 3 viajes que realizará a nuestro país. Los 2 restantes tendrán lugar durante la Segunda República, por la que expresa su simpatía. El ambiente que vemos en la joven república es de alegría y emociona ver qué confianza tienen en el porvenir los jóvenes y muchos de los mayores. Deseo muy sinceramente que no sufran demasiadas decepciones. En 1920, un encuentro fortuito le abre nuevas expectativas. Conoce a la periodista americana Missy Meloni, que se convertirá en una gran aliada. Inmediatamente se hace una relación, una buenísima empatía entre ambas. Y lo que le pregunta a María en esa reunión es qué es lo que desea Marie Curie. Y lo que María le dice es que desea un gramo de radio, porque ya ni es lo suficientemente joven ni tiene el dinero suficiente para comprarlo. Sonia Rivas Caballero, coautora del libro sobre Curie, ella misma. Hacen un pacto entre mujeres. Le dice, si yo te consigo el gramo de radio en Estados Unidos, vendrás a buscarlo. Y Marie le dice que sí, pero que querrá ir con sus hijas. Y así es como en 1921 empieza un viaje triunfal por Estados Unidos. Van en el transatlántico, les llevan en la cámara nupcial. Marie está encantadísima. Tengo magníficos recuerdos de mi estancia de varias semanas en Estados Unidos, de la impresionante recepción en la Casa Blanca, donde el presidente Harding me trató con generosidad y reconocimiento, así como las visitas a universidades que me acogieron y me concedieron títulos honoríficos, y de los encuentros en los que sentí la profunda simpatía de la gente, que se acercaba a conocerme y a desearme lo mejor. A partir de ahí empieza a dar una serie de conferencias y se da cuenta de que la prensa también puede tener otro sentido. Es decir, que ella a través de la prensa puede hacer que la ciencia sea más valorada, que la ciencia sea más conocida. Y eso es todo gracias a Missy Meloni. Marie se convierte en una embajadora de la ciencia y en miembro de la Sociedad de Naciones.
el único cargo público que ella admitió en su vida, que la llevó a Ginebra en numerosas ocasiones, que conoció a Albert Einstein y a grandes, a Miguel de Unamuno, y en el que hizo una destacadísima y desconocida labor porque los dones intelectuales no se perdieran por un déficit económico. Belén Juste, coautora del libro Ella misma. Y a ella se le debe la creación de las becas y también la unificación de la simbología científica para que cualquier científico de cualquier parte del mundo comprendiera los avances que se realizaban en otros lugares. Con 55 años, Madame Curie da conferencias por todo el mundo, recibe cientos de cartas diarias y en su laboratorio de París trabajan científicos de 15 países distintos. Madame Curie era la primera en llegar y la última en irse. Frecuentemente, en lugar de volver a su casa para cenar, le bastaba con un poco de pan o algunas galletas que tomaba con un té calentado sobre un hornillo. En el laboratorio se percibía una mezcla de dignidad severa y calor humano que emanaba de ella y que comunicaba a todos en una atmósfera que no es exagerado comparar con la de un convento religioso. Allí, en el pabellón Curie, Marie disfruta de su segunda familia. Se siente relajada, sobre todo en el jardín, su lugar preferido, como recuerda su hija Irene. Era un lugar de encuentro donde los trabajadores y la propia Marie tenían la costumbre de salir para hablar de cuestiones relativas al trabajo. En las bellas jornadas de primavera u otoño, nos instalábamos con sillas bajo los tilos para discutir un experimento. Y enseguida, Marie Curie aparecía apoyada en la balaustrada de la terraza de su laboratorio para tomar parte en las conversaciones. Sus hijas le proporcionan continuas alegrías. Eva, la pequeña, se ha convertido en una mujer de mundo, concertista y escritora. Cuando veía cómo Eva se vestía, porque era una persona profundamente elegante, muy importante en la sociedad de la época, pues iba a su habitación y lo veía y se quedaba asombrada de que perdiera el tiempo en ello. Y de la misma manera le parecía tan natural que Irene estuviera siempre en el laboratorio, es decir, nunca forzó, sino que dejó que cada una se desarrollara como mejor fuera. Irene, la mayor y su mejor colaboradora, es física como ella. Además, se ha casado también con otro físico, Frédéric Joliot. Precisamente Irene y Frédéric le darán a Marie su última gran alegría al descubrir la radiactividad artificial en 1934. Nunca olvidaré la expresión de inmensa alegría que mostró cuando Irene y yo le enseñamos el primer radioelemento artificial en un tubito de cristal. Aún la estoy viendo tomando entre los dedos, quemados por el radio, ese tubito que contenía el compuesto radioactivo en el que la actividad aún era muy débil. Esta fue sin duda la última gran satisfacción de su vida. Por este hallazgo, la segunda generación Curie conseguiría otro premio Nobel. Como diría el amigo de la familia, Paul Langevin, los Curie son la familia más radiactiva del mundo. Precisamente los efectos de la radiactividad van minando la salud de Marie, que empeora en mayo de 1934. Los temblores que sufre aumentan y la fiebre no cede. Después de consultar a varios especialistas, Marie y sus hijas se trasladan a un sanatorio al pie de los Alpes. Y allí un médico que viene de Ginebra detecta una anemia perniciosa que finalmente la matará porque la médula no puede reaccionar de tantas radiaciones acumuladas. El 4 de julio de 1934, Marie Sklodowska-Curie muere a los 67 años rodeada de sus hijas. Ella es, en este instante, lo más hermoso y más noble sobre la tierra. Sus manos arrugadas, profundamente quemadas por el radio, están apoyadas sobre la sábana, frías, terriblemente inmóviles. Esas manos que trabajaron tanto. Su hija Eva. Cuando yo nací, mi madre tenía 37 años. Cuando estuve en edad de conocerla bien, era una anciana ilustre. Y no obstante, fue la ilustre investigadora lo que más me extrañó de ella. Sin duda alguna, porque la idea de serlo no ocupaba el espíritu de Marie Curie. En cambio,
me parece haber vivido siempre al lado de la estudiante pobre y soñadora que fue María Sklodowska, mucho antes de que yo viniera al mundo. En su último día era todavía más dulce, obstinada, tímida, curiosa, como en los tiempos de sus oscuros comienzos. Marie es enterrada junto a su marido, Pierre, en una ceremonia íntima y sencilla. El féretro es cubierto con tierra polaca que han llevado sus hermanos. La noticia provoca una gran consternación en todo el mundo. Entre todos los homenajes y epitafios sobresalen las palabras que le dedica su amigo Albert Einstein. Madame Curie es, de todos los seres célebres, el único al que la gloria no ha corrompido. Si la fuerza de carácter y la devoción de Madame Curie estuviesen vivas en los intelectuales europeos, aunque solo fuesen una pequeña proporción, Europa tendría ante sí un futuro más brillante. 50 años después de su muerte, los restos mortales de los Curie son trasladados al Panteón de Hombres Ilustres de Francia. En ese homenaje, el presidente de la República, François Mitterrand, subraya que Marie es la primera mujer enterrada en el Mausoleo Nacional. La première femme de notre histoire, honorée pour ses propres mérites. Marie Curie es hoy en día patrimonio de la humanidad por sus logros científicos, pero sobre todo por su ejemplo de compromiso y coraje. Si tuviera que definir a Marie, más que su aportación científica, que es inconmensurable, me quedaría con el ejemplo de compromiso social, pero de verdad hasta la médula, y esa generosidad que es dar de uno mismo, no dar lo que te sobra. Marie Curie habría podido sacar la cabeza en cualquier entorno, fuese cual fuese, dada su valentía y su coraje de los que dio muestra toda su vida. Sin duda es la científica más importante del siglo XX, pero quizá yo diría que es una mujer que, sin ser feminista, sin pretenderlo, actuó abriendo las puertas a otras muchas mujeres. Es decir, las mujeres le debemos mucho a Marie. Una mujer en un mundo de hombres y con esa energía, con esa dignidad y además mostrando lo que pocos hombres hicieron, su solidaridad con el sufrimiento de las personas y además también su compromiso político. Eso es una rara avis y merece el recuerdo sin duda alguna. Soy de los que piensan que la ciencia tiene una gran belleza. Un sabio en su laboratorio no es solamente un teórico, es también un niño colocado ante fenómenos naturales que te impresionan como un cuento de hadas. Si veo alrededor mío algo de vital, es precisamente este espíritu de aventura y que se haya emparentado con la curiosidad. Marie Curie, un ejemplo de compromiso y coraje.